La Soga, temas de mucho interés para todas y todos. La Soga, escúchalo por radios afiliadas a FEJER, Radio en Línea y nuestra aplicación en Android. Un programa presentado por el Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco. Se revienta. La soga se revienta, y el que te pegó solo llévale la cuenta. Buenas tardes amigos, bienvenidos nuevamente a su programa La Soga, del Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco. Les saluda como siempre su amigo Walter Jiménez. En Guatemala se habla mucho de derechos humanos y avances en materia laboral, sobre todo por parte de las autoridades de gobierno, cuando se refieren a la situación prevaleciente en el país ante organismos e instituciones internacionales. Sin embargo, ese optimismo no coincide con la realidad que vivimos los guatemaltecos y las guatemaltecas. Cuando acudimos a las instituciones encargadas de resguardar y garantizar nuestros derechos, que no solo muestran tradicionalmente deficientes, sino que cada vez más se presentan como cómplices o encubridores de las violaciones a nuestros derechos que acudimos a denunciar. El programa de hoy nos refiere sobre la ineficacia de los mecanismos de protección de los derechos económicos y sociales en Guatemala. Para abordarlo, nos acompaña la compañera Lesbia Amezquita y el compañero Efren Sandoval, ambos miembros del Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco. Bienvenidos, compañeros. Muchas gracias, Walter. Es un gusto estar nuevamente con todas ustedes y todos ustedes. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, Walter. Compañeros, bienvenidos nuevamente, y para esta tarde, amigos que nos escuchan, pues queremos hacerles la cordial invitación a que se puedan comunicar a nuestras líneas 2250-0936 y 2251-2994, para que en el momento que ustedes consideren prudente hacerlo, puedan comunicarse con nosotros. Esto obviamente pues quienes así deseen hacerlo. Y también a través de las redes sociales, a través del Twitter, en el hashtag programa La Soga. En Santiago Atitlán, Sololá, La Voz de Atitlán, 101.9 FM. En Nahualá, Sololá, Nahual Estéreo, 93.1 FM. Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango, La Voz de Colomba, 99.1 FM, 1370 AM. En Cabricán, Quetzaltenango, Balam Estéreo, 105.1 FM. En Poctumpeté, Utancá, 106.9 FM. Gerardi Estéreo, 107.9, Tezulutlán Estéreo, 103.9 FM, en Jocotán, Chiquimula, FM Tierra, 95.9 FM, cadena radial FEJER. Cansada de que la patronal no te pague el salario mínimo, que no te den tus vacaciones, que no te paguen las horas extras, que no te inscriban en el ISS y de las violaciones a tus derechos laborales, organízate con nosotras en el Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco y lucharemos juntas por la dignidad que te mereces. Llámanos al teléfono 2230-5282. Mujeres trabajadoras, unámonos en una sola voz y una sola fuerza. Usted me ha perdonado, yo no sé filosofar, pero lo que se me sobra me basta para pensar que me tiene jorobado. Ya de tanto trabajar, usted me ha perdonado, yo no sé filosofar. Amigos, bueno, pues nuevamente buenas tardes. Tenemos ya las líneas abiertas para que puedas comunicarte con nosotros y manifiestes tu sentir en cuanto al tema de hoy, que es ineficiencia de los mecanismos de protección de los derechos económicos y sociales en Guatemala. Compañero Fren, bienvenido nuevamente. ¿Puedes tú explicarnos cuáles son los mecanismos de protección de derechos económicos y sociales en Guatemala y cuál es en términos generales la función de cada uno de estos? Gracias, Walter. Primero hay que empezar diciendo que los derechos humanos
han tenido un desarrollo evolutivo a lo largo de la historia. Los primeros derechos en reconocerse fueron los derechos individuales de la percepción liberal, con la Revolución Francesa. A partir de eso han venido dándose eventos a nivel del mundo y luchas de la clase trabajadora sobre todo, que han permitido ir desarrollando una serie de categorías de derechos que apuntan más a protegernos, ya sea como grupo, como sociedad. Entonces estos derechos se enmarcan entre lo que se denominan derechos económicos sociales, y la legislación guatemalteca no es diferente. Por ejemplo, los mecanismos de control se han ido creando en la misma manera en la que hemos venido evolucionando. Por ejemplo, antes no había una protección a los derechos laborales hasta 1947, que se crea el Código de Trabajo. Con el Código de Trabajo viene la Inspección de Trabajo, vienen los tribunales de trabajo. Luego de eso, con la Constitución de 1986, se agrega la Procuraduría de los Derechos Humanos como magistrado de conciencia. Entonces, para simplificar las cosas, vamos a referirnos hoy a 4 tipos de mecanismos. El mecanismo de conciencia, que es el que desarrolla la Procuraduría de los Derechos Humanos, en donde el procurador es el encargado de venir y cuestionar todas aquellas conductas que vulneran los derechos que están bajo la protección de la institución del Procurador de Derechos Humanos, entre ellos los derechos económicos y sociales. Hay un mecanismo administrativo, que es el caso de la Inspección de Trabajo, que mucho se ha dicho, incluso la OIT ha pedido que se les otorgue algún tipo de facultad sancionatoria para los efectos de que la función de autoridad que realicen sea más persuasiva. Están los mecanismos judiciales, que esos son absolutamente vinculantes, como es el caso de los tribunales ordinarios y tribunales constitucionales. Es decir, los tribunales ante los cuales se pueden plantear las demandas por los derechos consideramos afectados, y los constitucionales cuando existe alguna violación a nuestros derechos constitucionales, o cuando alguna norma la consideramos inconstitucional por violar alguna de estas garantías. Y finalmente los mecanismos de control penal, que lo que hacen estos mecanismos de control penal debiera ser el garantizar que la persona que viene y que viola un derecho, y eso está tipificado como delito, encargarse de la debida persecución, y obviamente después de agotado el debido proceso poder emitir la condena, porque los tribunales pueden emitir la condena. ¿Esto por qué? Porque una función esencial en la protección de todo derecho es la cuestión persuasiva. Si un Estado falla en persuadir a sus habitantes respecto al cumplimiento voluntario de las normas, lo que tenemos es una anarquía y una constante violación que paulatinamente va superando la capacidad de los órganos de protección que haya creado la legislación, y paulatinamente se va convirtiendo en impunidad o en un Estado fallido como el que tenemos actualmente en Guatemala. Bien, el compañero Efraín nos ha referido a diferentes mecanismos de protección de los derechos económicos y sociales que existen en nuestro país. ¿Puede, compañera Lesbia, referirse usted al papel que desempeña la Procuraduría de los Derechos Humanos y la misma Inspección General de Trabajo? Hay que recordar que la figura del Procurador de los Derechos Humanos surge con la Constitución Política de la República promulgada en 1985, después de un proceso de Asamblea Nacional Constituyente. Esta Constitución establece 3 figuras en nuestro ordenamiento jurídico que son nuevas. Perdón, Lesbia, te voy a interrumpir un momentito. Tenemos una llamada en línea. Amigo o amiga, si nos puedes decir de dónde nos llamas y cuál es tu nombre y cuál es tu experiencia en cuanto a los servicios que prestan estas entidades que deberían de protegernos. Ok. ¿Me escuchas? Bienvenida, amiga. Gracias. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Ana Lucía Ramírez. Ana Lucía, mucho gusto. Buenas tardes. ¿De dónde nos llamas, Ana Lucía? De aquí de la capital. De Guatemala. Bien, compañerita, ¿nos puedes comentar si has tenido alguna experiencia buena o mala con respecto al servicio que deberían de prestar estas entidades que deberían de proteger nuestros derechos? Sí, claro. Lamentablemente con la PDH también no ha sido como que el servicio correspondiente que nos debieran de prestar, ya que en una ocasión se decidió hacer una denuncia y automáticamente ellos se lavaron las manos y nos dijeron que fuéramos al Ministerio de Trabajo, que allí hacían la gestión. Prácticamente no nos quisieron atender. Siento que es una ineficiencia por parte de ellos, ya que su labor es realmente
proteger nuestros derechos y no evadir responsabilidades, ¿verdad? Si nos pudieras comentar un poquito sobre qué específicamente fue lo que les pasó a ustedes en esta experiencia. Sí, claro, lamentablemente tuvimos desavenencias con nuestra parte patronal. Nosotros levantamos una denuncia contra el ministerio al que trabajamos y prácticamente nos dijeron de que ahí no hacían la gestión y que necesitábamos que fuéramos al Ministerio de Trabajo, y ellos se encerraron de que no nos podían atender y que no nos podían solucionar nada, ¿verdad? Aunque muchas gracias, compañera, por escucharnos, y amiga también. Lamentable el comentario de la compañera, pues como bien decía, lamentablemente la institución que debería velar por el derecho humano al trabajo le vedó en algún momento la protección. Lesbia, si nos pudieras continuar hablando sobre este tema. Como te decía, fueron instituidas 3 figuras en nuestro andamiaje institucional novedosas. Una fue la Corte de Constitucionalidad, la otra el Tribunal Supremo Electoral y la otra precisamente el Procurador de los Derechos Humanos, que comenzó a funcionar oficialmente el 19 de agosto de 1987 en el país. Ha habido a partir de ahí varios procuradores de derechos humanos en el país, y las funciones que se le atribuyeron al Procurador de los Derechos Humanos son básicamente promover el buen funcionamiento y la agilización de la administración gubernamental en materia de derechos humanos, investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas, investigar toda clase de denuncias que les sean planteadas por cualquier persona sobre violaciones a derechos humanos. Entonces tú estás viendo ahí un incumplimiento total con lo que nos decía la persona que acaba de llamar hace algunos momentos. Puede también recomendar privada o públicamente a los funcionarios la modificación de un comportamiento administrativo objetado, emitir censura pública por actos o comportamientos en contra de los derechos institucionales, promover acciones o recursos judiciales o administrativos en los casos en que sea procedente, y las otras funciones que le asigna la ley. Pero en sí, si te das cuenta, todas estas funciones lo que hacen es que sea el Procurador de los Derechos Humanos lo que realmente fue llamado a hacer en la Constitución, es decir, proteger a las personas contra cualquier violación a su derecho humano producida por el Estado de Guatemala, contra cualquier inminente riesgo. De hecho, el procurador es una figura incluso que puede promover amparos a favor de las personas directamente, y lo habíamos visto antes. ¿Cómo se nombra el procurador? Hay otras funciones, como te decía, que no voy a referirme a ellas porque considero que las funciones tal vez más medulares son estas. ¿Cómo se nombra? El problema es cómo se nombra el Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos es nombrado por la Comisión de Derechos Humanos de una terna, ¿verdad? Por el Congreso de la República, de una terna propuesta por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. ¿Cómo se conforma esta Comisión de Derechos Humanos del Congreso? Se forma por un diputado por cada partido político representado en el correspondiente periodo. Desde ahí tú ves que el nombramiento del procurador es un nombramiento político. Entonces, la actuación, lamentablemente en el país, la actuación de la Procuraduría de los Derechos Humanos desde que surge hasta ahorita ha dependido de los intereses políticos que llevaron al Procurador de los Derechos Humanos a ocupar la Procuraduría de los Derechos Humanos. Yo creo que nunca en la historia de este país, y está documentado, habíamos tenido una Procuraduría de los Derechos Humanos tan nefasta como la que tenemos en estos momentos para la protección de la población. Y digo esto porque Ana Lucía decía, la persona que se llama Ana Lucía decía, es que yo fui y me refirieron que me fuera a la inspección al Ministerio de Trabajo, creo que fue que ella dijo, ¿no? Sí. Pero esto no obedece a la voluntad de los trabajadores. Al nomás habíamos hablado hace un ratito de cuáles son las funciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos, pero fíjate tú, cuando el actual Procurador de Derechos Humanos toma posesión de su cargo, lo primero que hace es emitir una circular, que es la circular 01-2012, en la que él instruye que el personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos, entre otro montón de cuestiones que establecen, deberá remitir cualquier actuación que llegue a la Procuraduría de los Derechos Humanos a cualquier otra instancia, pero no hacerse cargo la Procuraduría de Derechos Humanos de los casos que están llegando.
llega esta instrucción incluso a ordenar al personal que queda terminantemente prohibido abrir expedientes, por ejemplo, sobre la base de denuncias que se hagan de conocimiento público de la población. Prohíbe también en esta instrucción tramitar denuncias en contra de los operadores de justicia, es decir, en contra de los jueces, en contra de los magistrados, en contra de los fiscales, en contra de los agentes de la PNC y sistema penitenciario, en contra de los empleados y funcionarios públicos. Si te das cuenta, una de las atribuciones más importantes y más valoradas de la figura del ombudsman, del defensor del pueblo, del procurador de los derechos humanos, como se le llama, es precisamente que tiene la obligación de promover el buen funcionamiento y la agilización de la administración pública. Y en ese marco, la Constitución le da funciones de investigar y denunciar comportamientos de funcionarios públicos que sean lesivos a los derechos humanos. Incluso él puede sugerir la destitución de un funcionario público, promover persecución penal contra un funcionario público que haya incumplido en el ejercicio de sus cargos e incluso que haya violado derechos humanos de la población. Y vemos un nuevo procurador, que es Jorge Eduardo de León Duque, llega a la Procuraduría y emite la circular 01-2012, en la que ordena que los trabajadores de la Procuraduría de Derechos Humanos no van a poder hacer absolutamente nada, que les ordena hacer la Constitución. Y quiero referirme a cosas muy puntuales. Por ejemplo, él señala en esta instrucción que no se puede investigar y o evaluar el desempeño de los jueces y magistrados, porque esa no es competencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Que no se puede investigar y evaluar el desempeño de los operadores del organismo judicial, porque esa no es competencia del Procurador de los Derechos Humanos. Que tampoco se puede hacer esto hacia los defensores públicos o los funcionarios del Instituto de la Defensa Pública Penal. Tampoco se puede hacer esto hacia los empleados y funcionarios públicos del Ministerio Público, ni del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, ni del Ministerio de Gobernación, y aquí ni de la Policía Nacional Civil. Y aquí hay algo muy importante: ¿cuántas veces Guatemala no ha vivido desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, acciones arbitrarias de las fuerzas de seguridad del Estado, en las cuales se ha necesitado una Procuraduría de los Derechos Humanos realmente fuerte? Y estamos viendo una instrucción que dice que en la Procuraduría de Derechos Humanos no pueden investigarse la actuación que haga. Es decir, por ejemplo, las desapariciones forzadas no pueden ser investigadas de conformidad con esta instrucción. Lesbeth, te voy a interrumpir un momento, tenemos otra llamada en línea. Compañero o compañera, ¿se nos puede decir tu nombre y de dónde nos llamas? Claro que sí, muy buena tarde, mi nombre es Alma Cabrera, que ya lo de Xochitepec. Alma, bienvenida. Si nos puedes comentar tu experiencia en cuanto al servicio que prestan las entidades del Estado para protegernos. Fíjate que yo hace una semana me dirigí al Ministerio Público a colocar una denuncia y los encargados de tomar las denuncias no me la querían tomar. Me costó mucho, tuve que buscar un número de teléfono de Guatemala para poderme quejar porque ellos no querían recibir mi denuncia. Y claro, hay algunas denuncias que se han colocado y ellos no les dan trámite, las engavetan. ¿Qué argumento te dieron para no recibir la denuncia? De que ellos no la podían recibir ahí, que me tenía que dirigir al juzgado a colocarla yo allá. Muy bien, gracias por comentarnos tu experiencia, compañera. Claro que sí, igual, mira, aquí en Xochitepec, con relación a los derechos humanos, yo no sé en sí cómo es el funcionamiento de ellos, pero sí dejan mucho que desear en relación al acompañamiento a mucha violación de los derechos de las mujeres y de muchas personas, porque cuando se va a colocar las denuncias, ellos solo toman la denuncia y ahí no pasó nada más, todo se queda engavetado. Según tu experiencia, ¿no le dan seguimiento a las denuncias que plantea la población entonces? No les dan seguimiento, las dejan ahí y ya no hacen mayor cosa. Muchas gracias, compañera, por contarnos tu experiencia en el interior de la República. Como bien comenta la compañera, pues lamentablemente ha sido víctima de la mala atención y la desinformación también que probablemente tengan los trabajadores en cuanto a sus funciones, ¿no? Podemos continuarles de comentario. Mira, yo te quisiera leer textualmente qué fue lo que ordenó el Procurador de los Derechos Humanos al personal en materia de denuncias contra funcionarios públicos, y es la instrucción denominada dentro de esta circular número 2. Y voy a citar textualmente qué dice: el personal de la institución del Procurador de los Derechos Humanos debe abstenerse de abrir expediente ante denuncias contra jueces, magistrados y demás operadores de justicia.
Imagínate tú qué grave. Yo por eso digo, nunca habíamos tenido en la historia de este país una Procuraduría de los Derechos Humanos tan débil, tan ausente de la labor que está llamada a desempeñar. Y entonces en esta circular, precisamente este funcionario público señala que cualquier caso que llegue a la Procuraduría de los Derechos Humanos debe ser remitido a cualquier otra instancia, pero no quedarse ahí. Sin embargo, para efectos de mostrar estadísticas oficiales, señala que hay que tomar el nombre de la persona, como que se hubiera abierto un expediente ahí, como que se hubiera tramitado una denuncia, cuando lo que se está haciendo es decirle a la gente que vayan a otra instancia. Hace poco nosotros tuvimos conocimiento de un caso de una persona que acudió al Ministerio de Finanzas Públicas a hacer un trámite, y el Ministerio de Finanzas Públicas, uno de los funcionarios o empleados de ahí, le solicitaba aproximadamente 100,000 quetzales para poderle dar esta certificación. Entonces esta persona acude a la Procuraduría de los Derechos Humanos, que también está pasando lo que mencionaba la persona que llamaba de Xochitepeques. No quieren tomar las denuncias. Entonces le dicen, miren, no le podemos tomar la denuncia. Vaya a tal lado, pero no le puedo tomar la denuncia. Como no le querían tomar la denuncia, esta persona ingresa la denuncia por escrito y denuncia que el funcionario con nombre y apellido le quería cobrar aproximadamente, recuerdo que eran 100,000 quetzales para extenderle una constancia que ella estaba requiriendo. Pasaron como 2 semanas y entonces esa denuncia que ella interpuso, la interpuso mediante memorial, señalándolo como una denuncia contra una actuación en violación a sus derechos humanos cometida por un agente del Estado de Guatemala. Y resuelven esa denuncia como que ella hubiera pedido una petición de acceso a la información pública. Y entonces le contestan que atendiendo a su solicitud de acceso a la información pública, se vaya a finanzas a poner su asunto o cualquier cosa que tenga a finanzas. Fíjate, ha llegado hasta ese extremo. Otro caso que es muy importante mencionar en el tema de la Procuraduría de los Derechos Humanos es el caso conocido como Ispisa. Este caso es un caso muy grave que llega precisamente a la Procuraduría de los Derechos Humanos, a cargo del actual Procurador de los Derechos Humanos, en una denuncia que interpusieron varias personas, y a la que se fueron sumando otras muchas personas que fueron denunciando en fechas 29 de enero del año 2015, 5 de febrero del año 2015, 3 de marzo del año 2015, y así fueron sucesivas denuncias en donde las personas que acudían a la droguería Pisa denunciaban precisamente que no había equipo, que se estaban enfermando, y toda esta catástrofe en la que derivó el caso Ispisa. Y efectivamente el procurador, en este caso, la Procuraduría de los Derechos Humanos hace una investigación, hace una visita de campo y determina, y eso está en los informes de la Procuraduría de Derechos Humanos, determina que no tienen médicos, no tienen personal para poder atender el contrato que les fue dado, que las bolsas que se utilizan para el tratamiento venían abiertas, algunas con insectos, que no esterilizaban el equipo que usaban, que no limpiaban, que no habían condiciones de higiene. Y es más, ahí se constata incluso que la empresa no tenía toda la infraestructura necesaria para poder operar el caso Ispisa. Y sin embargo, el procurador decide sentar una mesa de diálogo ante estas violaciones, porque el procurador ahí ya había constatado prácticamente los delitos en que había incurrido el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero omitiendo deducir, eso fue desde febrero de ese año, pero sienta una mesa de diálogo, se pone a dialogar con ellos mientras la gente se está muriendo, ¿verdad? Mientras la gente se muere, mientras hay gente que perdió, que pasó de ser un paciente... Efren, si me ayuda. De diálisis peritoneal a tener necesidad de hemodiálisis porque se agravó el cuadro del cuadro. O sea, hay una diferencia entre el procedimiento, porque ya la hemodiálisis significa que a la gente le tienen que sacar la sangre y limpiarla antes de regresarse al cuerpo, en tanto que la otra solamente es un tratamiento que no es tan complicado. Entonces eso reduce la expectativa de vida de las personas. Fíjate, entonces, incluso yo te quisiera leer una parte de lo que ellos descubren dentro de
de su informe. Te voy a hacer una cita textual. Señalan, tenían pendiente contratar a 2 nefrólogos, no contaban con equipo propio, ya que este era rentado por el Hospital Las Américas. Además, se apreció en el procedimiento que no se hacía cambio de ropa de cama ni esterilización al ambiente utilizado entre paciente y paciente atendido. En cuanto a los insumos que Droguería Pisa de Guatemala, Sociedad Anónima, utiliza y entrega a los pacientes, se pudo observar que las válvulas presentaban derrame de líquido y que no se encuentran cerradas en su parte final, lo que puede permitir la proliferación de bacterias. Agregado a lo anterior, se estableció que aún existiendo prohibición en el contrato, Droguería Pisa de Guatemala, Sociedad Anónima, subcontrató los servicios e instalaciones del Hospital Las Américas. Termino ahí la cita textual. Entonces, se habían constatado todos los tipos penales, que después fue un escándalo por el caso Ixpisa, pero el procurador sienta una mesa de diálogo para ir tratando estos temas, como te mencionaba, mientras la gente moría. Fue lamentable para nosotros. De hecho, el procurador no emite la resolución en el tiempo que tenía que emitirla, porque él tenía que constatar ante la violación inmediata, tenía que emitir una resolución como lo establece la ley de la materia. Y sin embargo, el procurador no solo constata, es cómplice de los tipos penales por los que están encarceladas otras personas, sienta esta mesita de diálogo y omite resolver en los plazos que la ley lo obliga a resolver, un tema tan grave en donde está en juego la vida. Otro procurador, y si tú lo puedes comparar con los procuradores que estuvieron antes, otro procurador hubiera planteado un amparo inmediatamente a favor de los afectados si no tuviéramos muertos. Sin embargo, este procurador tiene en sus manos la responsabilidad de la muerte de las personas que padecieron, el agravamiento de la situación y la condición de los pacientes que empeoraron producto de este mal servicio que se dio en su oportunidad. El M6G en su momento plantea una acción penal precisamente contra el Procurador de los Derechos Humanos por los delitos de incumplimiento de deberes, homicidio culposo, omisión de denuncia y denegación de justicia, todos debidamente documentados dentro del expediente. Pero vemos ahí también un juego político, ¿verdad? Los mismos juegos políticos que llevan a un procurador de derechos humanos a asumir un cargo son los mismos que lo defienden. Hemos visto que mientras a la población se le niega incluso el derecho a interponer una denuncia por violaciones a sus derechos humanos ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, tenemos un procurador de los derechos humanos que daba seguridad a diputados de líder de otros partidos políticos del Congreso de la República, cuando la función de la Procuraduría de los Derechos Humanos no es dar seguridad a ningún funcionario público, y sin embargo lo veíamos haciendo. Hemos visto también una Procuraduría de Derechos Humanos que ha servido de botín político para pagar precisamente favores políticos a través de contratación de familiares de diputados, de familiares de magistrados, y que tú lo puedes ver después cómo esas contrataciones se van pagando con cierto tipo de actuaciones en estos espacios. Pero bueno, es parte de lo que tenemos que abordar y resolver como sociedad, porque para poder avanzar precisamente en el respeto a los derechos económicos y sociales necesitamos una institución del Procurador de los Derechos Humanos que sea realmente fuerte, que sea realmente eficiente en la labor que está llamada a hacer. Yo quisiera mandar mi solidaridad a todos los trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos que realmente realizan su labor en unas condiciones de precarización absoluta. Los trabajadores no cuentan precisamente no tienen un salario siquiera que llene el costo de la canasta básica vital. Por ejemplo, los conserjes, los pilotos, los asistentes, los educadores. Entonces tú puedes ver que tienen un salario que ni siquiera llena el costo de la canasta básica vital, no se les están cubriendo sus viáticos anticipadamente para poder hacer sus comisiones, y sin embargo están allí, y los trabajadores están tratando de luchar por recuperar la Procuraduría de los Derechos Humanos, porque la Procuraduría de los Derechos Humanos sea útil y cumple el mandato para el que fue llamado. Producto de esto también es que tú ves que surge el Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos de la República de Guatemala, CITRA-PDH, que es un sindicato afiliado al M6G y que ha estado dando la batalla precisamente porque la Procuraduría de Derechos Humanos cumple el mandato constitucional para el que le fue encomendado. Pero hemos visto también, paralelo a esto, un procurador de los derechos humanos que reprime, amenaza, criminaliza, estigmatiza al sindicato, y por ello no quisiera dejar
pasar esta oportunidad sin saludar a la secretaria general del CITRA-PDH, compañera Marilyn Girón, a todos los directivos del CITRA-PDH y a todos los trabajadores que tratan y hacen todo lo posible por proteger los derechos humanos de la población, aún a pesar de órdenes claras y expresas del Procurador de los Derechos Humanos que van en contra de lo que establece la Constitución. Y lo más grave es que, como puedo yo ver ahí en tus documentos, tienes el documento escrito firmado por él, ¿verdad? Donde él precisamente es quien gira estas instrucciones y le dice a los personeros de la Procuraduría que sean receptores, remitores de denuncias hacia otras entidades. Realmente es lamentable que el Ombudsman, el que debería estar pendiente de la garantía de los derechos de toda la población, sea el que primero está violentando los mismos. Vamos entonces ahora a abordar el tema, como me preguntabas al principio, la Procuraduría de los Derechos Humanos y un poco la Inspección General de Trabajo. Sobre la Inspección General de Trabajo. La Inspección General de Trabajo está llamada a velar porque patronos y trabajadores cumplan las obligaciones que les han sido encomendadas por la ley. En ese marco, la Inspección General de Trabajo puede prevenir, puede promover sanciones en contra de los empleadores que violen la legislación del trabajo. Y hemos encontrado, yo quisiera siempre recordar y ojalá que pudiera la población escuchar el primer programa que nosotros hicimos y el segundo programa que hicimos aquí en FEGER, que están además colgados en nuestra página web www.movimientosicg.org y revisar ahí un poco porque nosotros planteábamos que hay toda una estructura encaminada a que el Estado no funcione, para mantener el estado de cosas y de miseria y exclusión de la población en general. Pues dentro de este estado de cosas se encuentra la situación en que está la Procuraduría de los Derechos Humanos y la situación en la que está también la Inspección General del Trabajo. Bien, Lesbia, es hora de ir a un pequeño corte. Vamos a regresar en algunos momentos, compañeros, y continuamos con este importante tema. Wachalal atkosnak mari a patrón manquitoh tara salario mínimo. Chujar manquillatra vacaciones, ni siquiera 8 horas extra. Chujar una institución X, ma kitzipandra bichpan que qua derecho na curre atención. Chujar a salario man cuanta check. Tan ma bich para una organización sindical. Tan ma bichpan para quien pueda respetar de a derecho. Chaboyo para el teléfono 22 30 52 82. Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco, MSICG. Shajunria voz, Shajunria Ochoa. En Santiago Titlán, Sololá, la voz de Titlán, 101.9 FM. En Nahualá, Sololá, Nahual Estéreo, 93.1 FM. Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango, la voz de Colomba, 99.1 FM, 1370 AM. En Cabricán, Quetzaltenango, Balam Estéreo, 105.1 FM. En Poctún Péré, Utancá, 106.9 FM. Gerardi Estéreo, 107.9, Tezulutlán Estéreo, 103.9 FM, en Jocotán, Chiquimula, FM Tierra, 95.9 FM, cadena radial FEGER. Las mujeres no podemos ser despedidas durante el embarazo y el periodo de lactancia a partir del aviso del empleador. No dejes que violen tus derechos, denuncia. El MSICG está contigo. Llámanos al teléfono 22 30 52 82. Mujeres trabajadoras, unámonos en una sola voz y una sola fuerza. La que la soga se revienta, el que te pegó solo llévale la cuenta. La que la soga se revienta, si estás en Banco de Guante, mañana habrá luna nueva. Bien, amigos, continuamos con nuestro tema de hoy en cuanto a la ineficiencia de los mecanismos de protección de los derechos económicos y sociales en Guatemala. Lesbia, nos hablabas tú acerca de la Inspección General de Trabajo hace un momento. Nos estás dando una breve introducción en cuanto a la función que debería de ejercer. ¿Nos puedes terminar de aclarar cómo está el panorama en este aspecto?
Sí, entonces te comentaba, debería la inspección funcionar precisamente para proteger los derechos de los trabajadores y también de los empleadores frente a una violación. Para eso tienen la posibilidad de prevenir, de promover la sanción correspondiente en este momento de los tribunales de trabajo por una reforma que se hizo que fue clara e inconstitucional. No voy a entrar a ese tema, pero tú puedes ver que para los trabajadores es un calvario ir a la Inspección General de Trabajo. Van a la Inspección General de Trabajo y la primer barrera con la que se encuentran es que el inspector de trabajo no quiere tomarle la denuncia. Quieren hacer cálculos de prestaciones y nada más, no quieren tomar la denuncia. Entonces, ¿qué hace un trabajador que no puede leer y escribir ante una inspección de trabajo que se niega a tomarle la denuncia? Pues tú me dirías, mira, que vaya a la PDH y que ponga su denuncia contra el inspector, pero no, porque ya el Procurador de Derechos Humanos dijo que la PDH no puede tramitar denuncias contra ningún funcionario o empleado público, que pueden actuar con total impunidad en consecuencia. Entonces estamos realmente ante un panorama desolador. Vemos a una inspección de trabajo cada vez más débil y hoy cada vez más débil que nunca. Es una inspección de trabajo que está haciendo conciliación. Tú vas a denunciar que tu patrono no te paga el salario mínimo fijado legalmente y la inspección invita al patrono a conciliar la violación, como si tú pudieras negociar y conciliar las violaciones a los derechos de los trabajadores. Cuando se acciona, afortunadamente en este momento cuando hemos accionado contra los inspectores de trabajo por no cumplir con sus obligaciones, hemos recibido tal vez no una respuesta dentro del marco de toda la legalidad que debería de haber, pero ha habido remociones de algunos inspectores, traslado de los casos a otros inspectores que hacen exactamente lo mismo. La Organización Internacional del Trabajo, a través de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones y a instancias de las denuncias presentadas por nuestra central sindical, el Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco, ha venido recomendándole, requiriéndole, instando al Estado de Guatemala a que quite las funciones de conciliación de la inspección, porque la inspección de trabajo no tiene funciones conciliadoras, tienen funciones fiscalizadoras del cumplimiento de la ley de trabajo y previsión social. A pesar de eso, el Estado de Guatemala no ha obedecido dicha instrucción y derivado de eso tenemos hoy una petición a instancias de lo que ha venido denunciando el M6G en la OIT para que se instale una comisión de encuesta en el país. Yo no quisiera profundizar más porque entendido que tenemos otros temas también importantes que abordar. Así es, gracias Leiva. Vamos a dar continuidad entonces en cuanto a nuestro siguiente tema, y es también el Ministerio Público. Es otra entidad también que debería de garantizar el derecho de los ciudadanos y aparentemente pues también tenemos problemas en esta institución, igualmente con los tribunales ordinarios de justicia. Efren, si nos podrías dar tu panorama en cuanto a la situación en estas dos entidades de justicia, del sector justicia. Bueno, primero yo quiero hacer referencia a algo que solían decir los abuelos y que es algo que es muy real y que es una de las razones por las cuales yo no soy muy partidario del derecho penal. Y es que dicen que el derecho penal y la justicia penal es como las serpientes, que regularmente solamente pican al descalzo y no al que tiene botas. Entonces, eso sucede aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala vemos muchos delitos que se cometen a diario por funcionarios públicos de alto rango, por los propios fiscales del MP, por empresarios, por funcionarios y todo este tipo de cosas. Y vemos que cuando se ponen las denuncias el Ministerio Público es absolutamente ineficiente. Es más, hemos llegado al extremo de enfrentarnos muchas veces con la situación aquella de que se pone una denuncia contra un funcionario que goza ante juicio. Y el Ministerio Público, que debería ser el órgano que debe pelear por la posibilidad de poder reducir la responsabilidad penal a ese funcionario, el propio Ministerio Público viene y se pronuncia en contra del antejuicio, y cuando uno va al amparo para que se declare con lugar el antejuicio, el MP se opone. Entonces, una conducta totalmente contradictoria. Claro, ahora vemos procesos en los cuales se hace algo que para mí siempre ha sido inapropiado. Yo nunca he creído que se deba litigar a través de los medios de comunicación social. Siempre he creído en una justicia independiente, libre de presiones de todo tipo, y creo que es esa forma en la que debe funcionar la justicia. Lamentablemente hoy vemos un proceso, como lo decía un escritor hoy, que lo veníamos escuchando, de que se ha venido dramatizando el tema de la justicia y se han agarrado determinados casos en los cuales se les ha dado un énfasis, nos ha trasladado la percepción de que en Guatemala el sistema de justicia está funcionando.
Y a mí me parece que está sucediendo todo lo contrario. A mí me parece que la independencia del organismo judicial y de todas las instituciones vinculadas a la justicia se ha perdido. Y me parece todavía peor el hecho de que en estos momentos sean algunos medios de comunicación, algunos monopolios de la comunicación comercial, los que tengan básicamente la facultad de juzgar y condenar a las personas sin que necesariamente haya un juicio independiente. Entonces, el Ministerio Público, para defender ese tipo o perseguir los delitos cometidos contra quienes defienden este tipo de derechos, es decir, los derechos económicos, se les ha establecido determinadas fiscalías también que se han creado a raíz de la presión que el MSIC ha hecho a nivel internacional por la propia ineficiencia que tiene el Ministerio Público en estos casos. De pronto voy a interrumpir un pequeño momento, tenemos una llamada en línea. Amigo o amiga, si nos puedes decir tu nombre y de dónde nos llamas y cuál es tu experiencia en cuanto a los servicios que prestan las entidades del Estado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Heidi Alegría. Bienvenida, Heidi. Y pues yo les hablo de la ciudad capital, estoy en la zona 10 ahorita. Y sí, pues me gustaría dar mi opinión. Yo tuve en lo personal una experiencia con la PDH. En una ocasión había un señor que estaba tirado cerca del parque de Amatitlán y parecía lo que a nosotros comúnmente nos parece como un bolito, ¿verdad? Tirado. De hecho, yo pasé y lo vi y personas se acercaron a él y descubrieron que una camioneta lo había tirado, lo había atropellado y pues ya, o sea, básicamente el señor estuvo mucho tiempo y falleció porque no recibió la atención, ¿verdad? Los bomberos no quisieron llevárselo porque era un señor humilde, ¿verdad? Que estaba sucio, seguramente él venía de algún lugar de trabajar. Entonces mi hermano fue y puso una denuncia en la PDH porque no es posible que por como vistamos o como estemos los bomberos no nos brinden ayuda y jamás se le dio seguimiento a esa denuncia. De hecho nunca progresó, nunca llamaron ni nada y de hecho en el parque de Amatitlán hay cámaras en donde se puede pues constatar de que un bus atropelló al señor y que los bomberos no quisieron llevárselo. De hecho se pusieron el número de placa de la camioneta porque había muchas personas ahí y nunca prosperó. Bien, importante información la que nos estás compartiendo, compañera. Gracias por contarnos tu experiencia. Lamentable también que en algún momento pues también los cuerpos de socorro en su momento pues no auxiliaron a la persona, lamentablemente falleció. Y bueno, pues eso ya va a otra entidad que tendría que ser en este caso el Ministerio Público, que tendría que entrar a investigar, pero probablemente tal vez haya habido alguna situación ahí. Frente, ¿nos puedes seguir ampliando sobre este tema? Les decía que como parte de la presión que ha hecho el MSIC por la propia ineficacia e impunidad que ha garantizado el Ministerio Público por los delitos que se cometen contra las personas que defendemos de alguna manera estos derechos, se han creado fiscalías y unidades específicas. Sin embargo, estas fiscalías y unidades suelen caer también en el juego de los compadrazgos. Vienen y tienen, cuando se toca algún interés que a ellos les afecta, no caminan los procesos, se piden las desestimaciones. Eso mismo ha pasado, por ejemplo, ahorita en un proceso con el caso de la Fiscalía de Derechos Humanos, con el caso de un personaje público y eso lo vemos. Pero aparte hay otro problema, y ustedes se recuerdan, durante la gestión de Claudia Paz y Paz en el Ministerio Público se estableció un sistema de estadísticas. ¿Para qué? Para mostrar que el Ministerio Público era eficiente. ¿Y qué es lo que hacían esas estadísticas? Es que venían y creaban un mecanismo a través del cual no importaba la solución que se diera el caso, pero que se le diera una solución, y al darle una solución que podía ser tanto el archivo, el expediente, podía ser la desestimación, podía ser cualquier otra cosa. Eso les contaba como estadísticas y se presionó a los fiscales y trabajadores del Ministerio Público para que cumplieran con determinada cuota de casos supuestamente resueltos de esa manera. Entonces eso se ha mantenido hasta ahora. Y vemos al Ministerio Público, cuando alguien llega y cae detenido, en lugar de ser objetivo como debe ser el Ministerio Público, es decir, buscar la averiguación de la verdad,
El Ministerio Público lo que hace es comienza a presionarlo, lo tiene preso todo el tiempo que puede, o lo tiene vinculado a procesos todo el tiempo que puede, presionando a la gente para que venga y acepte algún criterio de oportunidad, algún tipo de los criterios desjudicializadores. ¿Para qué? Para mejorar su estadística. Y cuando uno viene y denuncia, por ejemplo en el caso de la gente que defendemos derechos económicos y sociales, particularmente que defendemos derechos sindicales, cuando denunciamos algún tipo de delito, vienen y para venir y llenar esas mismas estadísticas sin hacer ni siquiera la investigación básica que debiera hacer el Ministerio Público, piden la desestimación o los desestiman de oficio, los dejan engavetados. Y hasta cuando ya llega el momento en el que ya no se puede recabar prueba y hacer investigación alguna, entonces vienen y desestiman y siguen llenando los cupos estadísticos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos un Ministerio Público que actualmente solamente tiene una eficiencia mediática. Porque si uno es capaz y uno no tiene los recursos para eso, de venir y hacer una denuncia y hacer que esto tenga una cobertura mediática fuerte, uno puede venir y garantizar que el Ministerio Público funcione. Sin embargo, si no existe esa cobertura mediática, la mayor parte de casos se quedan en el olvido. Hay muchos casos de funcionarios públicos que están violando la ley que se les ha denunciado y el propio Ministerio Público se opone a perseguirlos penalmente. Y contrario a lo que vemos con los casos que ya conocemos de impacto mediático. Entonces el Ministerio Público, como un órgano que debería venir y garantizar cuál es el objeto de la persecución penal. Si uno revisa y ve con la manera en la que está redactado a la legislación penal no es prohibitiva. La legislación penal no es como los 10 mandamientos que le dice a uno no matarás. El Código Penal le dice quién diera muerto a otra persona se le condenará con una pena de tantos años y establece las penas para cada tipo de delitos. ¿Por qué? Porque el objeto del derecho penal es persuadir. Es decir, no es venir y prohibir a la gente que haga, sino que la gente tenga la certeza de que si comete algún delito, si incurre en alguno de los supuestos que prevé como delitos el Código Penal, va a ser condenado en un proceso obviamente en el que se observen las garantías básicas del proceso. Eso no lo está garantizando en este momento el Ministerio Público en términos generales, y menos aún en los casos en los que se vinculan a los derechos, a los delitos cometidos contra las personas que defendemos derechos de la población. Ahora, los tribunales, muchas veces la OIT, y de hecho ya la OIT lo ha dicho varias veces a través de los diferentes órganos de control, que el Estado de Guatemala es un Estado fallido y que el sistema de justicia laboral es un sistema de justicia laboral fallido. Y eso es algo que los trabajadores y trabajadoras podemos confirmar cada vez que vamos a un tribunal de trabajo, porque primero tenemos que planteamos una demanda y nos ponen todos los requisitos previos que se le ocurren al oficial, al secretario, al juez, hasta el conserje del tribunal, con tal de no darle trámite a la demanda y no señalarnos una audiencia. Y luego de eso, demora tras demora los procesos, tenemos una justicia que es de malísima calidad, en donde actualmente hay salas terribles. Por ejemplo, en lo laboral, hablar, por ejemplo, de la sala cuarta que está en Mazate, de la sala primera, sobre todo la sala primera aquí en la capital, o de la sala quinta de la Corte de Apelaciones también aquí en la capital, es hablar de tribunales donde se cometen una serie de arbitrariedades que son muchas veces imposibles de revertir, porque la única manera de hacerlo es yendo a la justicia constitucional a través de un amparo en donde la Corte Suprema de Justicia, sobre todo a través de la Cámara de Amparo y Antejuicios, está cometiendo unas barbaridades, unas atrocidades legales en esos momentos que hacen que incluso lo oneroso del amparo resulte inefectivo. Ahora, claro, hay excepciones. Por ejemplo, puedo hablar de tribunales que están resolviendo conforme a derecho y de hecho si alguien me está escuchando, expresarle nuestra admiración a esos jueces como por ejemplo el juez de trabajo de Chiquimula, un juez que ha emitido resoluciones bastante pegadas a derecho, el juez de Santa Rosa creo que son muy buenos jueces. Contrario a eso, hay jueces, por ejemplo, como el Altavera Paz, que es un juez absolutamente arbitrario que se niega a darle trámite a las demandas. El juez de Jutiapa, por ejemplo, que las rechaza liminarmente aún y cuando esté prohibido en el derecho del trabajo. Los jueces de Petén están emitiendo resoluciones terribles.
y muchos jueces aquí en la ciudad capital, por ejemplo, el juez sexto, la jueza quinta. O sea, si vamos a hacer un análisis de cómo está funcionando el sistema de justicia ordinaria, podríamos estar hablando que actualmente en Guatemala, si hace 3 o 4 años los diferentes órganos de OIT hablaban de un sistema de justicia laboral fallido en el país, en esos momentos tenemos algo mucho peor, porque tenemos, aparte de tener justicia lenta, tenemos una justicia de pésima calidad que en lugar de proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras, está arrebatándoselos. Y si vamos a la justicia constitucional, la Corte Suprema de Justicia está en materia de amparo y antejuicios, está cometiendo verdaderas atrocidades con una evidente parcialidad para proteger determinados intereses económicos y sectoriales, y la Corte Constitucional de Constitucionalidad, que raras veces garantiza. Esta Corte todavía no tenemos fallos importantes como para poder hacer una evaluación de qué es lo que está haciendo. Sin embargo, históricamente la Corte Constitucional tampoco ha sido un garante muy efectivo de los derechos de la población. Entonces vemos un país en donde básicamente todos estos mecanismos de protección se están haciendo inoperantes. Y se están haciendo inoperantes no por culpa de los trabajadores, porque a mí, como decía Lesbia, los compañeros de la PDH incluso sufren por no poder hacer las cosas que hacían antes. Por ejemplo, habían antes trabajadores de la PDH que aún sin que la PDH les diera un centavo de viáticos, ellos iban y acompañaban a la gente por una cuestión de conciencia, y es una cuestión de reconocer. Ahora está eso, porque el PDH no solamente les impide los recursos, les niega los recursos, sino que aparte de eso, los sanciona si ellos llegan a hacer eso. Incluso hubo un caso de un compañero, y eso tal vez se le pasó a Lesbia, que el compañero iba de regreso de su trabajo en la PDH cuando sucedió algo con unos compañeros que eran los compañeros de San Juan Zacatepeques, que detuvieron el bus y los detuvieron. El compañero, con un deber de conciencia humano, se baja del bus y llega a ver qué es lo que estaba pasando, porque las fuerzas de seguridad tenían detenidos a los compañeros metidos en el bus. Llega y se baja. Al otro día el PDH le estaba corriendo a audiencia diciéndole que por qué se había metido y por qué, si él estaba fuera de sus horas de trabajo, por qué se había ido a intervenir en ese caso. Entonces estamos viendo cómo todos estos mecanismos que supuestamente han sido producto de la evolución de nuestra institucionalidad para garantizar esos derechos, cómo se les ha ido recortando, cómo se les ha ido eliminando y cómo se le ha ido privando a la gente, porque yo no dudo que haya gente, tanto en el Ministerio Público como en la PDH, como en la Inspección de Trabajo o en los tribunales, tanto de la justicia ordinaria como constitucional, que tengan la intención de hacer que el sistema de justicia funcione. Porque definitivamente en toda parte hay más de alguna persona con esas intenciones. El problema es que se han creado se han creado una serie de mecanismos para impedir que esas personas o que ese tipo de intenciones se materialicen en una verdadera protección hacia la gente. Es más, y nosotros veníamos hablando, y de hecho estamos analizándolo, porque es algo grave. Por ejemplo, en materia laboral tenemos una terrible administración de justicia ordinaria, y que se hace definitiva por una sencilla razón, de que para poder plantear un amparo, un trabajador necesita por lo menos ir a pagar necesita contar con un abogado y ir a pagar por lo menos 36,000 quetzales más o menos que se están cobrando por el planteamiento de un amparo. ¿Qué trabajador que gana el mínimo o menos del mínimo que iba a tener acceso a esa cantidad de recursos para defenderse? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las atrocidades que están cometiendo las salas de la Corte de Apelaciones se convierten en una violación definitiva para los trabajadores, salvo aquellos que vienen y que cuentan con la posibilidad de defenderse, o que cuentan con el apoyo de una central como el MSICG, que efectúa esa defensa de manera gratuita para sus afiliadas y afiliados. Pero fuera de eso, la gente tiene que quedarse con la violación. Es como sucede como cuando uno va caminando y por la sexta y le pasan arrebatando el teléfono. Usted no puede gritar policía porque el policía se le va a quedar viendo y va a dejar al ladrón pasar. Esa misma sensación tenemos los trabajadores ahora en el sistema de justicia, como que si nos arrebatan algo salen corriendo y no los podemos alcanzar, y eso es grave, y a nosotros nos ha llevado a pensar, por ejemplo, lo terrible que es venir y fundir la justicia ordinaria con la justicia constitucional.
Es decir, ¿por qué tenemos tribunales ordinarios conociendo justicia constitucional si al final de cuentas todos se tapan con la misma chamarra? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo vengo y tengo vicios en el sistema de justicia ordinaria y lo llevo a conocer justicia constitucional, ¿qué es lo que hago? Traslado esos vicios. Entonces, ¿no será mejor, por ejemplo, finalmente separar el sistema de justicia constitucional y tener tribunales constitucionales específicos para que controlen a la jurisdicción ordinaria, que tener un control mixto en donde los mismos tribunales ordinarios juegan papel de jueces constitucionales en determinados casos? Y creo que eso es algo que tenemos que ir evaluando como parte de la serie de transformaciones que deben darse en este país y que deben pasar también por ir recuperando instituciones. Yo creo también, Efren, y tenemos que ser profundizar un poco en esto, ¿no? Cuando nosotros venimos de un proceso de una guerra de más de 36 años y se nos dice que ganamos después de la guerra, si ahora tenemos más muertos que los que teníamos durante el conflicto armado interno y estamos supuestamente en tiempos de paz. Pues mucho se nos dice que lo que ganamos después de esa guerra fue tener una institucionalidad democrática. Pero por todo lo que hemos venido discutiendo aquí en el programa, yo los quiero invitar también a descargar de nuestra página web www.movimientosicg.org el informe o el libro publicado por el MSICG recientemente, La Corte de Constitucionalidad y el Control Político de los Derechos Económicos Sociales. La descarga es gratuita para que puedan consultarlo, que también abona mucho al tema que estamos tratando hoy acá. Pero se nos dice que hemos ganado esta institucionalidad. ¿Pero qué es esa institucionalidad? Una Procuraduría de los Derechos Humanos que no cumple su deber, una Inspección de Trabajo que actúa al servicio de las entidades patronales, un Ministerio Público que muerde los pies del descalzo, pero no realmente está persiguiendo a las personas que están delinquiendo y que están afectando los derechos fundamentales de la población, unos tribunales de justicia que si algo hacen es injusticia, pero han dejado totalmente de observar la ley, de aplicar la ley que están llamados a aplicar. Y entonces, después de la guerra, si hemos ganado una institucionalidad que está sirviendo para aplastarnos más y para violar nuestros derechos consagrados en las distintas leyes del país, ¿qué hemos ganado realmente después de la guerra? Y yo quisiera ahí hacer una reflexión y llamar también a la población a hacer esta lucha por la democratización de la institucionalidad, por la democratización de esos espacios institucionales. Hay que hacerlos funcionales, sí, los ganamos, los tenemos, pero no sirven. Entonces hay que dar ese paso y hay que hacer esa batalla por hacerlos funcionales, ¿verdad, Fren? Pero también tiene que haber una cuestión, tiene que haber una visión para poder hacer eso. Se necesita tener una visión mucho más profunda. Por ejemplo, ahora están mucho con el tema de juzgar a la gente por los crímenes que se cometieron aquí durante el conflicto armado interno. Y ese juzgamiento está bien. Lo que juzguemos también a los verdaderos responsables. Por ejemplo, ¿quiénes eran los que se quedaban con la tierra luego que masacraban a las familias? ¿Por qué comenzó la guerra aquí en Guatemala? ¿Quiénes propiciaron el derrocamiento del gobierno revolucionario? ¿Quiénes vinieron y provocaron todo ese caos aquí en Guatemala? ¿Y quiénes han sido los beneficiarios? Obviamente hay criminales que vinieron y cometieron abusos, pero hubo criminales intelectuales que se apropiaron de todas esas cosas. Por ejemplo, había un compañero que a mí me pareció muy interesante su trabajo, de este compañero que es pintor y que es antropólogo, él se llama Marlon García. Él hacía un estudio sobre el tema de las masacres que habían habido en Alta Verapaz y tenían una relación casi perfecta con el tema de las concesiones mineras en ese lugar. Entonces había un mapa donde había, por ejemplo, una licencia minera que se había otorgado y la masacre de los pueblos alrededor. Casi en un periodo de año y medio entre otorgamiento de licencia y la masacre. Entonces yo creo que aquí tenemos un sector empresarial que es el juez de todo lo que sucede, que alega una calidad, o regularmente una calidad moral, y que han sido en buena parte responsables de lo que ha sucedido acá. Entonces hay que velar porque la justicia que se está haciendo sobre la guerra alcance también a quienes se beneficiaron económicamente de esa guerra y de la muerte y el dolor de todas guatemaltecas y guatemaltecos. Gracias, compañero Efren. Vamos a ir ya casi terminando el programa. Gracias a los dos por darnos su tiempo nuevamente y sobre estos importantes temas. Recordemos que, amigos y amigas, que estamos en nuestro próximo programa, el próximo 17 de septiembre, siempre a las 17 horas en las frecuencias de la Federación de Radios FEGER y todas sus radios afiliadas a la misma.
Compañeros y compañeras, buenas tardes. Compañeros, si quieren despedirse, por favor. Si yo retomar, ¿verdad?, el llamado, aprovechando el despido, retomar el llamado a recuperar el Estado. Un Estado que deje de servir a las élites, un Estado que deje de servir a los intereses que nos tienen subyugados como pueblo de Guatemala. Y ese es el llamado para todos y todas. Efraín. Pues yo solamente invitar a la lucha. Transformar requiere luchar. Entonces, organizar y luchar es algo que tenemos que hacer todos los días. Gracias, amigos, por escucharnos y será hasta la próxima. Yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER.